11:18 habla a esta hora el ministro Ossa después de la reunión bilateral con su sucesor Giorgio Jackson. En ese sentido, hemos dado cumplimiento al inicio de un traspaso transparente, preciso, completo, amistoso. Y digo al inicio porque naturalmente que vamos a tener otras reuniones. Nuestros distintos equipos van a tener que conocerse y seguir tratando de contribuir mutuamente. En esta conversación hicimos bastante énfasis en que la Secretaría General de la Presidencia es la Secretaría de la Presidencia, como su nombre lo dice. Y en ese sentido no se trata solo de un ministerio que lleva la relación con el Congreso y hoy con la Convención, sino que contribuye a supervisar el cumplimiento de los programas de gobierno, que contribuye a la modernización del Estado y a la modernización digital, que contribuye a la fiscalización interna de los distintos ministerios. En fin, tiene muchas más pegas que las que usualmente se conocen y ese fue el principal motivo de nuestra conversación. También seguimos conversando sobre asuntos relacionados a funcionarios, asuntos relacionados a temas eminentemente administrativos, pero que seguramente vamos a seguir profundizando en los próximos días. Luego vamos, si bien ya hablamos sobre la Convención Constitucional, vamos a tener una reunión especial para tratar ese tema, así que quedamos muy conformes como gobierno de estar haciendo un traspaso como el que nos pidió el presidente Sebastián Piñera, un traspaso completo, transparente, abierto y que sigue estando a disposición hasta el último día de las futuras autoridades. Perdón, y para terminar, algo muy importante. Cuando vino el presidente electo Gabriel Boric a almorzar con el presidente en ejercicio Sebastián Piñera, él mismo mencionaba que nosotros como gobierno le habíamos pedido seguir impulsando algunas agendas legislativas nuestras que creemos que ellos debiesen querer continuar, que son en definitiva agendas ciudadanas, no especialmente ideológicas, porque entendemos que tenemos diferencias muy relevantes en muchas materias, pero hay otras en las que no. Pienso, por ejemplo, en el proyecto de notario, pienso en el proyecto de reinserción juvenil que vendría a terminar la segunda etapa del Sename, que está a punto de ser ley, en hidrógeno verde, en el envejecimiento positivo que tanto ha impulsado la primera dama Cecilia Morel, y también en una agenda de seguridad que hemos visto que está compartida, el nuevo Ministerio de Seguridad, el proyecto de ley que viene a ponerle más mano dura al narcotráfico. Así que hemos entregado también un listado con esos proyectos y esperaremos cuando ya no estemos en ejercicio seguir contribuyendo desde fuera a que esa agenda siga avanzando. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En primer lugar, además de agradecerles por estar acá presentes para comunicar a la ciudadanía lo que han sido este inicio de reuniones de traspaso, también le quería agradecer al ministro, al subsecretario por tenernos preparado material para poder empezar este ciclo de distintas reuniones que vamos a tener de trabajo para el traspaso. Como lo ha dicho el ministro, la disposición inicial ha sido a tener un traspaso que sea totalmente transparente, también lo reiteró el vocero de gobierno, y nosotros estamos empezando a poder tener estos antecedentes para asumir las funciones desde el 11 de marzo con pleno conocimiento de lo que está sucediendo al interior del gobierno en sus distintas reparticiones, y en esa tarea nos vamos a abocar junto con la subsecretaria y también con nuestros equipos para poder estar preparados, insisto, desde el 11 de marzo, asumir las responsabilidades que significa el gobierno y en particular este ministerio que tiene varias funciones. Probablemente la más conocida es la relación con el Congreso y con parte de la sociedad civil, pero también agendas sumamente importantes que en lo personal también me desafían mucho desde lo profesional, como el gobierno digital u otras áreas de transparencia que han sido áreas de interés desde incluso antes de entrar en política. Así que yo al menos muy contento con este primer encuentro y esperando con mucha... esperando las siguientes reuniones para poder abordar en la especificidad que merecen algunos temas que son más complejos que lo que podría una reunión de una hora poder ser abordado. ¿Preguntas? Sí. Hola, muy buenos días, ministros, subsecretarios. Quería preguntarle Se escucha muy despacio. Sí, al ministro Jackson, quería preguntarle respecto a la situación de prelegislativa de proyectos muy importantes para el futuro gobierno, como van a ser la reforma tributaria y seguramente los cambios en pensiones. ¿En qué va ese trabajo? ¿Hay alguna etapa ya avanzada? ¿Y cuáles serían las primeras iniciativas que tienen contempladas enviar al Parlamento?
A ver, muy interesante la pregunta porque precisamente en materia tributaria es uno de los pilares y uno de los aspectos centrales en los que nosotros basamos la posibilidad de alcanzar nuestro programa de gobierno. Para poder abordar aquellas demandas sociales, nosotros lo que queremos es que hayan ingresos permanentes para aquello que va a ser gasto permanente y por lo mismo, y sobre todo porque hay una carga fiscal que es importante, hay un compromiso de convergencia fiscal también, es que nosotros queremos poner harto énfasis en lo que es la reforma tributaria en este primer tiempo o inicios de gobierno y eso lo tenemos que coordinar junto con el Ministerio de Hacienda. Y por supuesto que vamos a tener algunas conversaciones con la sociedad civil. El presidente electo, Gabriel Boric, sostuvo una reunión con las pequeñas y medianas empresas, también sostuvo una reunión junto con los grupos empresariales más grandes y les ha comentado que esta va a ser una agenda prioritaria precisamente para poder desplegar este programa de gobierno. Y en materia de pensiones hay dos cosas ahí interesantes. Primero, que tenemos una discusión respecto a cómo el Estado va a garantizar los ciertos derechos sociales que está llevándose a cabo en la Convención Constitucional y al mismo tiempo nosotros tenemos comprometido una fase de diálogo social para tener un proyecto de pensiones que garantice una vejez digna y, como se dice, júbilo, ¿no? Jubilaciones para las personas mayores que habitan en nuestro territorio. ¿Los primeros proyectos, tiene ya certeza cuáles serían? Estamos evaluando, hay algunos proyectos que, como se mencionaba anteriormente, son de continuidad, que nosotros creemos que son sumamente importantes poder avanzar. También hay ciertas mociones parlamentarias que ya nos han hecho llegar, parlamentarios y parlamentarias, que podría ser interesante ponerle acelerador, ¿no? Ciertas urgencias que nos parece importante, pero el día 11 de marzo nosotros vamos a informar probablemente cuál va a ser nuestra primera agenda, tanto en materia de urgencias como de proyectos de ley que puedan ser de la primera semana. Pero en términos más sustantivos, uno de los principales sin duda va a ser el de la reforma tributaria. Ministros, subsecretario, subsecretaria, muy buenos días. A ambos les quiero hacer una consulta en relación a la Convención Constitucional. Primero para el ministro Ossa. Le quería consultar, a ustedes les tocó acompañar a la Convención en su proceso de instalación con altos y bajos. ¿Usted le haría alguna recomendación al ministro Jackson pensando en que la etapa que viene es la etapa final y quizás la más crítica? Y para el ministro Jackson se lo dejo también la inquietud. ¿Ustedes como futuro gobierno van a tener un rol activo en esta etapa de contenidos de la Convención? Se lo pregunto porque hace algunos días usted en una entrevista había manifestado que distinguía entre cosas que le parecían loquísimas y otras que le parecían razonables. ¿Va a ser ese el tono en el cual el gobierno se va a relacionar con la Convención? Le dejo la pregunta también a usted. Bueno, a su pregunta, efectivamente conversamos sobre la Convención. Por todo es conocido que fue un aprendizaje, dolores de aprendizaje, ¿no es cierto?, dolores de crecimiento, el que fuimos teniendo, pero al poco tiempo el Ejecutivo tuvo una relación muy fluida con ambas mesas y creemos que hemos dado más que cabal cumplimiento al compromiso y a la obligación legal que teníamos de contribuir a la instalación y a la continuación y desenvolvimiento de la Convención. Efectivamente, traspasamos algunas ideas, conocimientos y consejos, pero también acordamos tener una reunión especial para efectos de revisar la Convención. Pero yo me atrevería a afirmar que desde la perspectiva de la contribución del Ejecutivo con la Convención y más allá de lo sustantivo, lo más relevante ya ha ocurrido, lo más relevante ya tiene un aprendizaje y un rodaje, pero naturalmente que el próximo gobierno pueda hacer todos los ajustes que estime convenientes. Bueno, respecto a la Convención, además de aquello que sea administrativo y que permita facilitar de las formas que la mesa de la Convención estime conveniente, nosotros nos hemos manifestado no solo en campaña, sino una vez electos y por supuesto reiteramos ese compromiso desde que tomamos del 11 de marzo, nuestra disposición completa a favorecer todo lo que signifique la facilitación de los procesos para que el proceso, valga la redundancia, constituyente pueda llegar a buen puerto y el texto pueda emanar para que en todos los tiempos que se han acordado pueda la ciudadanía finalmente decidir si es que quiere tener un nuevo texto constitucional o no. Respecto a las declaraciones, a las entrevistas que he tenido, algunos comentarios, probablemente uno antes de convertirse en autoridad de gobierno y tener la relación formal se da ciertas licencias que desde el minuto en que uno asume el rol institucional debe también canalizarlas a través de
de las autoridades, en este caso de la Convención Constitucional. Yo he tomado contacto con la presidenta de la Convención, con quien hemos definido que vamos a tener reuniones de trabajo, que las votaciones hasta tan tarde han impedido en esta última semana, con integrantes de la mesa, y también he ratificado, a petición también del presidente electo, y en conversación con la mesa de la Convención, a Matías Cox para que mantenga la coordinación con y la Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional. Por lo tanto, espero desde el 11 de marzo que como gobierno podamos ponernos a disposición de lo que la Convención Constitucional y toda la ciudadanía espera de este proceso de cambios que se están elaborando para nuestra Carta Magna. Diputado, muy buenos días. Siguiendo con el tema de la convención, ratifica entonces que Matías Cox se va a mantener como secretario administrativo de la convención. Y lo segundo, ¿qué espera de las relaciones con el resto de las coaliciones políticas en el próximo periodo parlamentario? Que anticipa bastante duro. Perdón, ¿el resto de las qué? El resto de las fuerzas parlamentarias en el Parlamento. ¿Cómo anticipa esa relación, puesto que muchos creen que puede ser bastante duro? Sí, lo primero ya creo que lo contesté respecto a la continuidad de Matías Cox en la Secretaría, lo conversé con él aceptó, por lo tanto ahí también lo hemos conversado con el ministro, con el subsecretario y la subsecretaria. Y respecto a las fuerzas políticas, nos toca un desafío importante en el Congreso porque hay, como lo hemos dicho, un Congreso donde nadie tiene mayorías, por lo tanto es desafiante y es una oportunidad, como lo ha dicho el presidente electo, para poder encontrar acuerdos de largo plazo. Y eso esperamos nosotros poder consolidar en temas tan importantes como pensiones, como salud, como pacto fiscal en materia tributaria, como aspectos de descentralización. Por lo tanto, nosotros, si bien me imagino que cualquier coalición antes de las elecciones siempre espera poder conseguir el mejor resultado posible, lo cierto es que el escenario que se nos da, que es un escenario bastante diverso, en la convención donde nadie tiene mayorías, nos abre una oportunidad para poder generar esos acuerdos de largo plazo y eso al menos es lo que estamos dispuestos a hacer desde el 11 de marzo. Bien. Muchas gracias. Gracias. ¿Una foto? Bien, ahí estaban los ministros entrantes y salientes, Giorgio Jackson y el ministro Ossa, respectivamente, en el primer encuentro que tuvieron, por lo menos ya de manera más formal, para el traspaso de mando el próximo 11 de marzo. Importante, y ahí acompañados de los subsecretarios respectivos. Importante, decía Giorgio Jackson, va a ser negociar con el Congreso, un Congreso en que nadie tiene mayoría, en que van a tener que negociar a mediano o largo plazo temas como pensiones, salud y otros. Además, bueno, hablando también de la convención, que era un tema, que había sido un tema, pero cualquier cambio que se le haga a este organismo, la relación con él, va a depender de la nueva administración, decía el ministro Ossa en esta oportunidad. Seguimos atentos porque a mediodía hay encuentro también entre el Ministerio de Desarrollo Social en esta jornada. Mañana también se esperan varias importantes, Hacienda y Salud, entre otros.